Hola, hola, soy Carlos Ponce y esto es el Bullpen Podcast. Es un momento un poquito lluvioso aquí donde estamos grabando, entonces si escuchas un ruido un poco extraño, pues no te preocupes, no es nada más que la lluvia. Para el día de hoy quiero hablarte con respecto a la importancia de tener un presupuesto. Básicamente se vuelve aquello de que necesitas saber, definitivamente necesitas saber, y recalco, necesitas saber cuánto en verdad es que gastas. ¿Cuáles son tus gastos fijos? ¿Cuáles son esas cosas que de repente pues sí tienes que tener un ingreso que te pueda cubrir esos gastos y pues puedas mantenerte en ellos? Es necesario poder venir y saber eso de antemano. La mayoría de la gente no lo sabe. O sea, sabe cuánto más o menos anda la electricidad, cuánto anda más o menos el servicio de agua, en fin, todos esos detalles lo saben. Pero a la hora de la hora nunca han presupuestado como para saber en verdad cuánto es que tengo que generar de ingreso al mes, a la semana, en fin, como sea en tu caso, para poder pagar todos, cubrir los gastos que tengas durante ese periodo de tiempo. Entonces vamos a ver. Primero, comencemos con un repaso general de lo que es tu estado financiero. ¿En dónde estás? ¿Eres independiente? ¿Tienes estabilidad financiera? ¿O tienes libertad financiera? Bueno, independencia financiera es cuando una persona tiene ingresos propios que cubren sus gastos, o sea, su presupuesto mensual, de nuevo, mensual, semanal, como sea en tu caso, sin tener que depender de alguien más o de los ingresos de alguien más para poder venir y lograr cubrir los gastos. Estabilidad financiera, bueno, estabilidad financiera viene cuando tienes el monto de tu presupuesto ahorrado por, no sé, digamos en mi caso es meses. Entonces tienes varios meses de tu presupuesto ahorrado. Entonces quiere decir de que durante esos meses podrías quedar sin ingresos y con esos ahorros ir cubriendo. La estabilidad viene de la cantidad de periodos de tiempo que tengas ahorrado para el presupuesto. Entonces, de nuevo, necesitas saber cuánto es tu presupuesto para poder saber exactamente de cuánta estabilidad tienes. Y luego tienes la libertad financiera. La libertad financiera se alcanza cuando una persona tiene ingresos, pero ingresos donde ya no es necesario que la persona esté ahí, o sea, inversiones, diferentes formas de que le entre dinero a la persona, de tal manera de que incluso ya ni se preocupa por cubrir ese presupuesto, porque ya sabe de que sus ingresos se generan y básicamente van entrando todos esos ingresos que cubren su presupuesto, que cubren sus gastos. Entonces ya la persona alcanza ese nivel donde ya no trabaja, porque siempre tiene que trabajar, pero por lo menos ya no trabaja porque tiene, sino ahora trabaja porque quiere. Estos son temas de otro podcast que eventualmente vamos a cubrir más a fondo. Entonces tenemos que ver la importancia del presupuesto. Bueno, lo primero es que en verdad necesitas saber cuánto necesitas generar para poder cubrir tus gastos y mantener ese balance financiero. ¿Cuál es la distribución de esos gastos? O sea, ¿dónde estás también? O sea, de repente estás sobrepasado en gastos o tienes un balance estricto, básicamente te mantienes, lo cubres, pero básicamente no hay para ahorrar, no hay para mantener, no hay para nada más. O de repente estás en gracia, o sea, ya estás en un punto donde sí, puedes venir y ahorrar. Un paréntesis ahí importante ahí. El ahorro es uno de los aspectos, uno de los puntos que necesitas incluir en lo que es tu presupuesto. Como si fuera un gasto. Tienes que incluirlo ahí. Cierro paréntesis. Entonces, ahí tenemos los elementos esenciales. Vámonos a los elementos esenciales del presupuesto. Bueno, obviamente lo que son los pagos regulares. Pagos regulares quiere decir básicamente, no sé,
electricidad, el agua, en muchos casos gas, internet, todos esos gastos que normalmente se llevan a cabo mes con mes, viene la factura y entonces hay que pagar la factura. Tú sabrás exactamente cuáles son los tuyos. Tú sabrás si tienes cuotas de un préstamo, tú sabrás si la tarjeta de crédito, en fin, tú sabrás cuáles son esos pagos regulares que tienes que hacer. Alimentación, obviamente, ¿sí? ¿Cuánto ocupas para poder venir y cubrir tu alimentación, la alimentación de los tuyos, en fin? Transporte, ¿cuánto gastas en combustible si tienes el carro? ¿Cuánto gastas en el mantenimiento del carro? ¿Cuánto gastas en, no sé, transporte público? En fin, como sea que te transportes, tú tienes que ver exactamente cuánto es y tener incluso un número redondeado. Un número redondeado. Hay que ser realista en estas cosas. No puedes venir y exagerar. Y lo que te sobró, que bien. No. O sea, mantente realista. O sea, sé directo contigo. Vea la verdad exactamente cuánto estás gastando para poder venir y tener un presupuesto que de verdad vaya de acuerdo con tu estilo de vida. También tienes que incluir lo que son los gastos periódicos. Gastos periódicos quiere decir, por ejemplo, los impuestos. Impuestos que tienden a pagarse una vez al año. No es una vez al mes, pero es una vez al año. Mucha gente tiene un ahorro ahí separado como para ir guardando por poquitos lo que normalmente se pagaría de impuestos de casas, impuestos sobre la renta, impuestos, no sé, vecinales le llamamos nosotros aquí con respecto a la alcaldía, o impuestos sobre los carros, en fin, tú sabrás exactamente qué cosas son esos gastos periódicos. Ahora también incluye entretenimiento, porque sí, es necesario que te entretengas. No puedes estar solo trabaja y simplemente no disfrutar nada. También tienes que disfrutar un poquito, pero también inclúyenlo en el presupuesto. Ahorro, como decía antes, ahorro e inversión. Se vuelve muy necesario tener ese respaldo de repente de ahorro que te genera la estabilidad financiera, pero a la vez también ponerlo en el presupuesto para que ya sepas de que ese monto lo quieres venir y para ahorro, como si fuera un gasto en sí, como si fuera una salida. Básicamente lo que pasa es que vas generando esa cantidad de que puedes venir y disponer para algún proyecto, para alguna cosa, eventualidad o no sé. Entonces tú sabrás exactamente para qué quieres ahorrar, pero también para invertir. Recuerda de que la inversión personal se vuelve aquel punto que te empieza a llevar a lo que es la libertad financiera. Entonces, como puedes ver, hay una gran importancia de tener un presupuesto, de saber exactamente más o menos cuánto es que se gasta, cuáles son los gastos fijos y cuáles son gastos que están pues promediados quizá o aproximados, pero por lo menos sabes exactamente cuánto es que tienes que generar, cuánto se tiene que generar para poder mantenerte en balance y para mantenerte en bien. Haz tu presupuesto. Si tienes tu presupuesto ya hecho, ve, revísalo, verifícalo. Ciertas cosas tienden a cambiar según el mes, según el periodo, en fin, o si lo hiciste hace 2 años, yo creo que necesitas revisarlo. Pero si no tienes un presupuesto ya hecho, siéntate con la calculadora y empieza a anotar todos los detallitos con respecto a lo que gastas. Haz aproximados que vayan de acuerdo con la verdad y mantente en bien en ello para que sepas exactamente cuánto es que tienes que generar, cuánto en verdad es que se necesita para poder venir y cubrir esos gastos que tú tienes para tu familia, para, en fin, como sea el caso. Ingresa en www.wolfencoaching.com. Ahí puedes enviarnos un comentario, puedes hacer una pregunta o hacer una sugerencia de tema por medio del WhatsApp. Comparte en las redes sociales. Nosotros estamos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram. Tenemos nuestro canal de YouTube. Estamos en Spotify y ahora estamos en Patreon. Puedes compartir el link de este podcast con todos tus amigos, con todos tus grupos, por medio del WhatsApp, por medio de Telegram, como tú quieras. En Patreon puedes ayudarnos con tu contribución.
para continuar llevando este podcast a todos los que lo necesiten. Búscanos en patreon.com/Wolfen. Y por último, como siempre, conviértete en tu propio campeón. Pero para ser tu propio campeón, la verdad es que necesitas saber exactamente los números de lo que es su estilo de vida. Entonces, el presupuesto ayuda mucho en ese sentido para saber exactamente dónde tienes que recortar, dónde puedes aumentar y cómo mantener ese balance financiero. Conviértete en tu propio campeón. Soy Carlos Ponce y esto es el Wolfen Podcast.